Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Un nuevo vídeo para el canal. Bueno, gente muy cercana me ha pedido que hiciera como un vídeo de iniciación, ¿no? De por qué la huerta ecológica o, bueno, principios básicos de huerta ecológica. Bueno, es complejo, ¿no? El tema, cómo hacerlo, pero creo que lo que mejor se adapta a eso es hablar de los cuatro conceptos principales de la agricultura, de cómo esos conceptos, a partir de 1950 más o menos sobre todo, cambiaron para hacer una agricultura moderna convencional, que se llama, que se denomina, y esos cuatro conceptos, cómo la agricultura ecológica los pone en duda, y bueno, y diferentes técnicas y demás, que esos serán los vídeos de todo el año, ¿no? Que iremos viendo. Pero creo que con ese es un resumen de los cuatro conceptos principales de la agricultura, de por qué una cosa o por qué la otra, ¿no? Eh, el primero es, lo voy a enumerar primero. El primero es la labranza, el arado de la tierra, el por qué se labra la tierra o tal, esa cuestión tan importante. Eh, la segunda es lo que comen las plantas, el abono, qué abonos se daban o qué abonos se dan ahora. La tercera son dos problemas importantes de las plantas, que son las plagas, los insectos, que bueno, hay plagas también, pero también puede haber depredadores de esas plagas, en los mismos insectos, claro. Y la última son las malas hierbas, las adventicias que se llaman, o alguna amiga también la llama las plantas desubicadas. Pero bueno, ese problema enorme de agricultura con que las soluciones que se han dado desde el convencional es el uso de herbicidas en gran escala, como el famoso glifosato, ¿no? Que está ahora en una prórroga europea por la Comisión Europea hasta 2022 y veremos a ver qué pasa después. Porque si se prohíbe es uno de los más usados en la agricultura y bueno, es muy polémico el asunto. Eh, por hablar sobre la primera, el labrado de la tierra como elemento principal de la agricultura, ¿no? Bueno, se labra la tierra, las imágenes son históricas, ¿no? De los humanos ahí con la mula abriendo la tierra, las líneas. Sí, es absolutamente cierto que en una tierra pues aplastada o llena de vegetación, si tú pones ahí tu semilla, pues no va a salir, ¿no? Hay muchísimas semillas más adaptadas o plantas que ya han salido, con lo cual la labranza de la tierra es absolutamente necesaria, es inicial para abrir y para empezar una zona. Las dudas que pone la agricultura ecológica son en cómo mantener esa tierra, si hay que hacerlo todos los años. Bueno, y aquí hemos visto ya algún vídeo tipo el vídeo de los acolchados que se utilizan también para, bueno, aquí mezclo temas, ¿no? Hablo de agricultura ecológica como huerta ecológica principalmente, que es lo que hago yo, vamos. Pero muchos de estos parámetros se pueden llevar también la crítica o los cambios que se están dando ya por gobiernos europeos y demás a la gran agricultura, ¿no? Al campo de cereal, etcétera, o de árboles. Bueno, esta labranza, como decíamos, es con esos acolchados que se pueden usar también básico en agricultura de huerta ecológica, ¿no? Tanto en pequeña producción como en gran producción. Lo he visto en grandes producciones, como se utilizaban los acolchados continuamente. Pero bueno, técnicas como los abonos verdes también sirven para evitar labranzas o, bueno, praderas vivas que se llaman también, en zonas como olivos de que se hacen en ecológico y demás, que mantener la vegetación porque tienen múltiples ventajas de mantener la humedad o demás. Luego pasan y rastrillan con unas cadenas, por ejemplo, en algunos momentos, en algunos tipos de explotaciones con olivo, y pues dejan aplastada allí toda la vegetación para que se mantenga la humedad, mantenga mínimamente un poco más la humedad en los largos y duros meses de calor de estas tierras, ¿no? Del sur de España. Y bueno, eso por la labranza, ¿no? Que la necesidad absoluta de mantener la tierra limpia y demás es un poco un concepto bastante erróneo, y de hecho lo ha demostrado la ciencia ya, el hecho de cuando se hace en los campos o en las propias huertas, ¿no? Que la gente pasa en la motoazada para darle la vuelta a la tierra, y está comprobado que, bueno, esto es un poco complejo, pero lo decía en uno de los vídeos también iniciales que hice, que lo expliqué un poco mal, con lo de la flora microbiana, ¿no? Con toda la cantidad de vida que hay en las tierras, en las tierras vivas, cuando hay microorganismos que viven en superficie y que son capaces de vivir con oxígeno, y hay otros que viven a 50 centímetros y no son capaces de vivir con oxígeno. Y esos microorganismos que viven en la tierra no siempre son malos, que se van a comer nuestras plantas y demás. De hecho, la inmensa mayoría no son buenos ni malos, simplemente realizan muchos de ellos simbiosis con las plantas, con algunas plantas,
y hacen que las plantas puedan sintetizar mucho mejor los minerales, los nutrientes que ellas necesitan, ¿no? Que no son capaces de sintetizar directamente con sus raíces, y está completamente estudiado que, bueno, en grandes estructuras de bosques y demás, las mezclas en las raíces entre especies animales y vegetales y para combinación y repartirse nutrientes y azúcares, etcétera, son impresionantes, y en los suelos también se da. La agricultura moderna ha suplido eso con los abonos provenientes del petróleo, ¿no? Que son uno de los principales problemas ecológicos ahora mismo, porque todo el ciclo del agua luego pasa y hay residuos pues de esos abonos provenientes del petróleo que quedan en todo el ciclo de la tierra ya, ¿no? Y sí que se pueden conseguir verdaderamente tierras vivas, mejorar las tierras. Uno de los grandes problemas del mundo actual es la cantidad de tierra muerta que hay, que necesita abono, porque no tiene esa vida, no es capaz de albergar plantas, ¿no? Y se ve, por ejemplo, cuando dejan un descampado, tal, no sé qué, que pasan los años y con el tiempo, si lo dejas, acaba saliendo un montón de vegetación, pero en los primeros 10 años fácilmente solo salen algunas de las plantas pues más resistentes de las primeras. Hay un profesor de la Universidad de Madrid que se llama Grijalvo, el señor, bueno, que por un curso que nos dio en Madrid de reconocer plantas y demás, que como los estratos de cuando ha habido civilización humana, ¿no? De cemento y demás, las primeras plantas que son las que consiguen entrar en esto, ¿no? Bueno, no me quiero perder mucho más con esto de los arados y las tierras vivas, pero bueno, es uno de los conceptos principales de la agricultura que rompe la agricultura ecológica, el hecho de tener que tener la huerta limpia, ¿no? En muchas de huertas tradicionales de muchos hombres en España, que he hablado con ellos, y siempre es sucio lo de tener esto que se ve por aquí, ¿no? A los lados, tener malvas o creciendo alrededor, que salen solas porque son de aquí. En fin, es un concepto bastante equivocado. Bueno, vamos a pasar, porque hay un debate enorme que se puede abrir en esto, pero bueno, el segundo tema es lo que comen las plantas, ¿no? Como la división entre la agricultura ecológica y la convencional. Los abonos que decía antes, ¿no? Como ha suplido eso, el tema del arado, del romper las tierras, que no tengan capacidad de nutrir a las propias plantas, que no tengan capacidad de sintetizar los recursos, las plantas, y se los tengamos que dar pues, en esos abonos nitrogenados que les damos. Son estos abonos que ha hecho la agricultura, ¿no? En estos últimos tiempos están mejorando mucho los abonos, pero bueno, de hecho ya en agricultura convencional, en Francia, por ejemplo, el gobierno francés daba recomendaciones a los agricultores para plantar esta serie de abonos verdes, como hemos visto en otros vídeos por aquí, que se podían utilizar para mejorar las tierras y demás. En la revista, creo que ya lo he contado esto por aquí también, pero bueno, un resumen, en la revista La fertilidad de la tierra hay un artículo hace unos cuantos años que hablaba sobre el número de leguminosas, también crucíferas, mostazas o coles, que se plantaban forrajeras para darle a los animales y no forrajeras para humanos, y de abono directamente en España, según datos del ministerio, de ministerios de las diferentes épocas, ¿no? De 1900 a 1950 aproximadamente, el número era impresionante de hectáreas que se plantaban en España de esas. Y a partir de 1950 se dejan de plantar porque se empiezan a utilizar esos abonos que vienen del petróleo, y que todo el mundo que ha visto crecer una planta con esos abonos dice, wow, es increíble, ¿no? Cómo crece. Claro, las consecuencias también son plantas demasiado grandes en algunos momentos, que son poco resistentes a las plagas porque no son robustas, por decirlo así, ¿no? Como son demasiado grandes, de tallo y demás, pero, en fin, la agricultura ecológica trata de intentar eso, ¿no? Ahora, bueno, con estos abonos, en ecológico, como decíamos, pues se pueden usar abonos verdes o, bueno, muchos otros degradados de plantas, como, bueno, se van a ir mezclando los temas, ¿no? Porque esto saldrá en lo de los insectos también, pero degradados de plantas como cola de caballo o purines de ortiga o con sueldas o demás, que permite a las plantas, dado en la medida necesaria, por ejemplo en las hojas con la cola de caballo, en días de sol, etcétera, con inteligencia, hacer plantas mucho más robustas y fuertes, y para que reciban también nutrientes necesarios, ¿no? Con esos abonos. Bueno, aparte de muchas otras técnicas de abonos, como los degradados de acolchados, que iremos viendo y demás, o que ya hemos ido viendo. Y el siguiente tema que es importantísimo en agricultura son las plagas, ¿no? Que nos atacan, los insectos. Es un problema gravísimo reconocido por la ONU y universidades y demás, que hay una extinción masiva de insectos. Es algo muy peligroso tocar en los ecosistemas así, porque no sabemos cómo se van a regular, si es que se van a regular de alguna manera, pero los insectos, bueno, son necesarios, ¿no? Para múltiples funciones. Y todos los insectos. Y la agricultura convencional, pues la solución que ha dado en gran medida, aunque se tratan de tomar soluciones ahora, es cierto, pero la solución ha sido echar insecticidas, matarlos y ya está, en gran cantidad.
en otras épocas en 70 y demás con barbaridades, echando barbaridades, ahora intentando un poco mejorar, pero bueno, básicamente en gran medida es eso lo que se hace. En ecológico, como ya he dicho aquí algunas veces, hay que ser inteligente y demás, y con grandes plantaciones pues es muy polémico y se echan productos también, muy difícil, muy polémico, muy difícil mantener, y se echan algunos productos también que se permiten dentro de los parámetros legales de la agricultura ecológica europea, que bueno, pueden estar bien o mal, depende de cada uno, el debate que se haga, ¿no? Pero bueno, están permitidos aquí, son algunos un poco polémicos, como digo, pero si no, no se podrían conseguir esas producciones, ahí está el debate, ¿no? En todo caso, para pequeñas producciones o medianas producciones sí que hay muchos usos que se pueden hacer, como por ejemplo estábamos en una explotación hace poco por aquí en nuestra tierra, que tienen montones de terrenos de huerta y dejan franjas entre medias. Está pasando una rapaz por ahí, no quiero mover la cámara. Está muy bonita. Y está... No voy a mover la cámara. Bueno, como decía, en esta explotación están pasando... dejan entre medias zonas que son pues de encinas y otras plantaciones de árboles y matorral que crecen rápido, y también de, bueno, romeros, tomillos, etcétera, lavandas, plantas leñosas y plantas anuales y arbóreas, ¿no? Que permiten que haya muchos depredadores que críen en esas zonas y que se mantengan, para que en cuanto tú tengas, aparte de dividir zonas, no poner todo el tomate en la misma zona, sino ponerlo en 2 zonas que las plagas no puedan pasar. No sé, múltiples ejemplos que iremos viendo en estos vídeos también sobre para cómo utilizar los insectos. Aparte de, como decíamos antes, para los abonos, algunos degradados de plantas, también la ortiga o el ajo, por ejemplo, muchos preparados de ajo que sirven para pulverizar y, bueno, dar olores. No son tan efectivos como un insecticida fuerte, obviamente, pero bueno, jabón potásico, por ejemplo, se puede utilizar bastante, y ese ya empieza a tocar a los insectos más débiles, sus membranas se las rompe y el pulgón y demás les hace pupa, un poco de pupa. Si son un poco más grandes, pues ya menos. Pero bueno, eso por insecticidas, que eso iremos viendo mucho más, esto en este añito que vaya subiendo cosas de la huerta. Y el último son los herbicidas, que es lo de mantener la huerta limpia. Por hablar de los dos temas, con herbicidas, en huerta, creo que en huerta medias es bastante fácil mantenerlo, como he dicho ya, con acolchados, sin ser un paranoico de mantener la huerta a todos los laterales. De hecho, cuando dejamos, por ejemplo, en hileras que tengo por allí, que ya hemos visto que estaban con mucha vegetación a los lados, aquí hace bastante sol y demás, con lo cual las pueden mantener a raya cuando van a echar flor o tal, no, mantener siempre un poco separadas de tus plantas, y luego sirven para dar sombra en ciertos momentos, que puedes cortar luego y acolchar con ellas mismas si no han dado semillas. En fin, siendo un poco inteligente, no hay que matarse a trabajar para nada, en absoluto. Y sobre todo los acolchados, funcionan muchísimo con estas. Por hablar de la gran agricultura, pues los herbicidas, cuando tienes campos gigantescos de trigo, pues si te sale de todo y demás, es bastante más polémico. Hay otras técnicas que, bueno, he visto utilizar en algunas explotaciones y no están mal. Y bueno, aquí recomiendo el libro de... los japoneses, es un libro de un japonés, y los japoneses no hacen teorías, ¿no? Hacen filosofías, en mi opinión, de lo que habéis podido ver, ¿no? Algunos aspectos de mi vida. Y este japonés se llama Fukuoka el señor, y tiene un libro que se llama La revolución de una brizna de paja, se llama el libro. Y ese libro, bueno, está traducido por gente del Pirineo de España, creo, de alguna aldea por ahí. Y muchas gracias, porque es muy bonito el libro, es una pasada el libro. Este es un libro como más de filosofía, y es un científico que pues vuelve al campo y se da cuenta de que las plantaciones de arroz allí en Japón, pues hay que hacerlas de otra manera, con una combinación y mezcla con una plantación seguida de especies, utilizando los acolchados, como decíamos aquí. Bueno, muy tradicional, pero realmente consigue resultados impresionantes, ¿no? Y que se utiliza sus técnicas se están desarrollando para utilizar en países como India o Japón. Y bueno, eso por decirlo para la gran agricultura, ¿no? Que es un libro de filosofía, un poco de filosofía, pero bueno, creo que está bien verlo para ver técnicas inteligentes para ahorrar una cantidad enorme de gasoil y de muchísimos gastos que se hacen en agricultura, enormes, de agua y gasoil, con los que habría que ahorrar un poco más. Y bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Creo que ha quedado un vídeo un poco denso, ahora si lo pienso, no sé, para la iniciación esa, como ya me lo dirá la gente que me lo ha dicho, pero bueno, creo que
esos 4 temas, el labrar la tierra, los abonos, lo que comen las plantas, y los 2 problemas principales, insectos y los herbicidas para las plantas, que las malas hierbas, ¿no?, que se llaman, que se hacen llamar, son los 4 puntos más importantes de la agricultura. Y los 4 puntos que, por ejemplo, este es el agricultor, el señor Fukuoka, japonés, que ya falleció el hombre, marcaba como los 4 puntos principales para modificar en la agricultura: el no labrado, el no uso de abonos industriales, no uso de insecticidas de amplio espectro, que se llaman, que maten todo, abejas y de todo, y no uso de, bueno, este señor era muy drástico, no uso de ningún insecticida y no uso de herbicidas. Y esos 4 puntos, la modificación de esos 4 puntos pueden hacer una agricultura mucho más limpia y mucho más pues sostenible, creo yo. Bueno, aquí lo voy a dejar, y si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, dejadlo en los comentarios también, y espero que os haya gustado el vídeo. Hoy está el día un poco nubloso, está saliendo el sol ahora mismo. Hasta luego, peña, que tengáis buen día. Adiós.